todos los utilizar estos equipos con sus pacientes. Hoy día estamos viendo que la cantidad de pacientes está aumentando a un ritmo bárbaro, que está realmente empujando los límites que tienen hoy día las instituciones. Entonces, hay que preguntarse cómo podemos no solo aplanar la curva del crecimiento de la pandemia como es el COVID, pero también cómo podemos hacer para aumentar la capacidad instalada dentro de nuestras instituciones. Y ahí realmente la cuestión de la tecnología juega un punto central y medular, en particular de la telemedicina, porque la telemedicina existe desde hace muchos años en diferentes campos y tiene la capacidad de poder ser escalable, es decir, hoy día vemos que la cantidad de casos en la Ciudad de México no es lo mismo que está en la Ciudad de Monterrey o en Puebla o en Guadalajara. Entonces, utilizando herramientas como la telemedicina, logramos aumentar la capacidad y la infraestructura hospitalaria para saber cómo orientar y utilizar mejor la capacidad que sí tenemos instalado. Algunos de los beneficios de la telemedicina, entre otros, es que aumenta el acceso a la medicina a mucha gente. Y en ciudades como la Ciudad de México, no es únicamente una cuestión de acceso a la salud, sino el tiempo de acceso. Es decir, para moverse, por ejemplo, de Coyoacán a Polanco, puede ser que nos tome 2 horas. Entonces, la telemedicina puede reducir esta brecha de tiempos. Puede ser mucho más eficiente en cuanto al acceso a los pacientes, reducir los costos y ser más conveniente para todos. Vemos que algunos aspectos de la telemedicina llevan años, como es el caso de la teleradiología que existe desde los años 60. Pero obviamente pues es muy costoso y para hospitales que son de menor tamaño puede ser una barrera para adoptar telemedicina en la radiología. Existen entonces otras áreas donde uno puede sí empezar a ingresar, como la telepsiquiatría, por ejemplo, dar consultas a distancia en eso, que conlleva costos mucho, mucho menores. Entonces aquí son algunos ejemplos. Como les comenté al principio, tenemos una base de datos de hospitales muy extensa, con más de 20,000 instituciones registradas a nivel regional. En México participan arriba del 80% de los hospitales de México en nuestro levantamiento anual. Y aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva es la presencia de los distintos tipos de equipo dentro de los hospitales. Y cuando hablamos de presencia, hablamos de que si hay ese equipo instalado en un hospital, sí o no. Puede ser que hayan más que uno, pero en ese caso buscamos únicamente la presencia por lo menos de uno. Y desde luego notamos que dependiendo del equipo, pues ya se empieza a agrupar entre categorías. ¿Okay? Por ejemplo, rayos X, pues están muy presentes, ¿no?, en los hospitales. Luego hay todo un grupo de más o menos 50 y 55% de presencia que incluye cunas, que incluye incubadoras, entre otros. Luego un grupo de equipo del 20 al 30% que son como arcos en C, tomógrafos, etc. Luego un grupo un poco más selecto todavía, del 10 al 15%, que incluye equipos de hemodiálisis, mastógrafos, etc. Luego del 5 al 10, resonancias magnéticas, angiógrafos, y menos del 5% ya el equipo de alta tecnología, de muy poco acceso, como son los aceleradores lineales, los PETs y las cámaras gamma. Entonces vemos que ya hay diferentes niveles. A raíz de un análisis estadístico sumamente extenso, nosotros empezamos a digerir esa información y ponerlo en un modelo de adopción tecnológica, es decir, del nivel más bajo, que son el equipo más común que existe, ventiladores, bombas de infusión, cunas, etcétera, que empieza luego un hospital a ser un poco más especializado con equipo de rayos X, que empiezan a necesitar técnicos utilizando estas máquinas. Luego el nivel 4, adopción tecnológica, como son ultrasonidos, endoscopios. Luego equipo de mamografía, tomógrafos, densitómetros ociosos, angiógrafos. Ya en la punta estamos hablando del 20% de los hospitales, más o menos,
con este tipo de equipo y la punta más alta tecnología que vienen los aceleradores lineales, PETs, equipo de radioterapia, entre otros. Este modelo de adopción tecnológica tiene realmente dos usos interesantes, tanto para los hospitales que están buscando aumentar su nivel de capacidad tecnológica conforme al equipo, pues ya puede utilizar eso como una ruta, una guía de adopción, pues para no brincarse las etapas, sino más bien para seguir evolucionando de forma coherente y lógica. También para los fabricantes de equipo y de dispositivos médicos que utilizan estos equipos, pues se pueden utilizar para entender en qué etapa está un hospital en cuanto a su desarrollo tecnológico y cuáles son los siguientes pasos en cuanto a su adopción y crecimiento. En todos los países de la región tenemos excelentes hospitales. En México, pues creo que los conocemos todos. La Ciudad de México, pues creo que todo el mundo se recordará de Medicasur, del Hospital ABC, del Grupo Ángeles, Cristus Muguerza, etc. Y aquí vemos algunos de estos hospitales que están en el Tier 1. ¿Okay? Obviamente, pues podemos aplicar la misma metodología para entender los del Tier 2, Tier 3, etcétera, saber dónde se ubica cada uno de los hospitales. Y que, por cierto, aquí es nada más una pequeña muestra de esos hospitales, sabiendo que no tenemos el espacio para plasmarlos todos, obviamente, ¿verdad? Y si ustedes quieren consultarme para ver cómo, en qué lugar se posiciona su hospital en cuanto al desarrollo o al nivel de adopción, con toda confianza me pueden escribir. Tenemos todo un equipo en México dedicado exclusivamente a este tema. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones para ustedes? Y les dejo con estos 5 pensamientos en cuanto a su ruta de adopción tecnológica y en cuanto a la absorción de tecnologías yendo hacia el futuro. Primero, de adoptar una visión a largo plazo. Sé que todo el mundo hoy día estamos muy enfocados en el tema del COVID y con razón, porque está absorbiendo tantos recursos hospitalarios. Pero no hay que perder de vista también las necesidades más a largo plazo, como es la cuestión de la obesidad, de la población que está envejeciendo y otras pandemias que probablemente van a ocurrir en los años que vienen. Segundo, de adelantarse a la curva, de no perder de vista que pues todo eso hay un modelo de adopción de tecnología y se pueden adelantar a la curva en su zona, en su área, en su colonia, en donde sea, para incursión de ese tipo de equipo. Tercero, de anticipar la conectividad remota, porque ya vemos que estamos entrando en una era donde ya no es cuestión de construir más hospitales e instituciones, sino más bien de aprovechar su existencia y darle mayor y mejor uso. Entonces, pensar en modelos que podemos monitorear a pacientes que están en su casa o en otro lugar y tener los pacientes en estado crítico únicamente en el hospital. Cuarto, de construir a escala y de tener una ruta de adopción, un mapa de ruta de adopción. Es decir, aquí queremos tecnologías que realmente pueden crecer la capacidad instalada de forma brutal y radical, no necesariamente de forma lineal. Aquí podemos pensar desde luego en la telemedicina, pero también en la teleradiología, por ejemplo, y otras formas de tecnologías que realmente pueden ayudar a aumentar la capacidad. Por último, de buscar eficiencias en los sistemas, en México en particular, sabiendo que existen varios modelos de sistema público que están operando a la par uno del otro, pues buscar eficiencias ahí para no tener que invertir tanto en equipo de capital que pueden costar millones de dólares, sino más bien buscar referencia de pacientes, facturación cruzada, entre otros modelos. Realmente aquí estamos buscando buscar la reducción de costos y tener value-based care tanto para los pacientes como para los hospitales. No quiero que dejemos la conversación aquí y que se termine eso. Entonces, por favor, que aquí tienen todos mis datos, tienen mi email, tienen mi LinkedIn. Por favor, que no duden en contactarme.
soy sumamente accesible, me encanta el tema de tecnología en hospitales, entonces por favor estoy abierto a todas sus preguntas, tanto el día de hoy como para el futuro. Raúl, con eso concluyo la presentación. No sé si tienes alguna pregunta o alguien de la audiencia. Bueno, he puesto tu correo, Guillaume, ahí en el chat también para que cualquier persona interesada, bueno, pues pueda directamente contactar contigo. También lo pueden ver ahora mismo en esta última diapositiva, también bueno, pues tu equipo a través de Mariana, también la pueden contactar. Y bueno, pues te agradezco muchísimo el tema de tu participación, todo lo que nos has comentado. A mí me resulta súper interesante los temas que vosotros planteáis de la inteligencia. Y bueno, pues con todo este elenco de ponencias que hemos tenido, vamos a ir cerrando la sesión por hoy y emplazando a todas las personas que habéis estado participando. Primero, agradeceros muchísimo, tanto a los ponentes como a los asistentes, a los espectadores. Y bueno, pues en un breve espacio de tiempo volveréis a tener todos noticias mías para volver a organizar algo y seguir en contacto, por supuesto que sí. Entonces, vamos a ir dando por terminada la sesión y bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, Raúl, y gracias a todos por estar con nosotros. Nos Un vemos pronto. abrazo para todos. Un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto. Vamos a ir concluyendo la sesión. Cualquier duda o comentario podéis poneros en contacto a mis correos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Viva México. Un abrazo para todos. Chao. Muchísimas gracias, Georgina, María Elena, Eduardo. Un abrazo para todos vosotros y para todos los demás también. Voy a concluir. Hasta pronto.